Prepara esta deliciosa receta para tu almuerzo o cena, queda tan deliciosa que no te arrepentirás de prepararla. Comenzaremos esta receta cortando un chile jalapeño en rodajas, así de esta manera como lo estoy haciendo. Si no quieres que la receta te quede muy picante, lo puedes retirar la parte del centro. Y una vez ya lista, la reservaremos por un momento. También cortaremos media cebolla en juliana, así de esta manera como lo estoy haciendo. Y una vez ya lista, la reservaremos por un momento. Luego, cortaremos 3 papas, así de esta manera como lo estoy haciendo. Chicos, esta deliciosa receta que estamos haciendo el día de hoy, es una receta súper fácil de preparar, y lo mejor de todo es que queda muy deliciosa. Y una vez ya lista, la reservaremos por un momento. Ahora, cortaremos un poco de espinaca en tiras, así de esta manera como lo estoy haciendo. Y una vez ya bien cortada, la reservaremos por un momento. También cortaremos finamente un poco de cilantro. No dejes de agregar este ingrediente ya que le aportará mucho sabor a nuestra receta. Y una vez ya lista, pasaremos a la estufa. Agregaremos un chorrito de aceite en una sartén. 5 unidades de tomates. Cuéntame si ya sabías de esta deliciosa receta, o es la primera vez que lo ves. También, le agregaremos un cuarto de cebolla picada, un diente de ajo, y la sofreiremos muy bien por unos minutos, así de esta manera como lo estoy haciendo. Y una vez que la cebolla y el ajo ya esté bien sofrita, procederemos a retirarla de la sartén, y la reservaremos por unos minutos. Y una vez que los tomates ya estén de esta manera, la retiraremos de la estufa, y la agregaremos en una licuadora. También agregaremos la cebolla y el ajo que acabamos de sofreír. Agregaremos media taza de agua, una pizca de sal, una pizca de pimienta negra, una cucharadita de consomé de pollo. Taparemos la licuadora, y la licuaremos muy bien por 2 minutos. En este momento me encantaría saber de qué país o ciudad nos ves, para mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Y una vez ya bien licuado, la reservaremos por un momento. Ahora, agregaremos un chorrito de aceite en una sartén, la cebolla que teníamos reservada, el chile picado, y la sofreiremos muy bien por unos minutos. Y una vez que ya esté de esta manera, agregaremos las papas que teníamos reservadas, y la incorporaremos muy bien. Una vez ya bien incorporados, agregaremos la salsa que teníamos reservado, y removeremos hasta que todos estos ingredientes se integren por completo. Taparemos la sartén, y la dejaremos cocinar por 15 minutos aproximadamente. Una vez ya pasado el tiempo, mezclaremos un poco, esto es para asegurarnos que las papas no se peguen. Agregaremos las espinacas que teníamos reservada, el cilantro que teníamos reservado, y la mezclaremos muy bien. Y ya nuestra deliciosa receta del día de hoy está lista. Miren lo rica y deliciosa que nos ha quedado. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.